Maestro Ascendido Saint Germain. La visión sintética y viaje al centro de la conciencia. Hemos venido trabajando para desarrollar en cada uno de ustedes la visión sintética de todo cuanto acontece en el mundo. En nuestra última sesión les pedí que trataran de disociar las experiencias que cada uno de ustedes experimenta internamente, en aquellas que son meramente analíticas y que por lo mismo son motivadas por su parte intelectual, de aquellas otras que tienen su origen en el cuerpo astral. Les pedí que sintieran y que estudiaran la diferencia entre las vivencias astrales y las vivencias mentales. Es necesario que sigamos trabajando en estos conceptos. Quisiera que me comprendieran y entendieran que necesariamente en estas primeras etapas de estudio, el avance es lento y es más bien de tipo formativo. A medida que avancemos en la percepción sintética del mundo, el trabajo se acelerará y ustedes podrán experimentar los atributos de una mente desarrollada y con capacidad para descubrir la voluntad divina detrás del mundo de las formas, y en este momento quisiera explicar la diferencia fundamental entre el mundo de las formas o fenoménico y el mundo de las causas, el espiritual. Como todos ustedes saben, el mundo de los acontecimientos cotidianos, el mundo sensorial, el mundo de las formas, representa los efectos de una serie de acontecimientos que se están sucediendo en lo interno del ser humano. Así pues, la conducta humana a nivel individual puede ser explicada cuando se conoce la psicología del individuo. A nivel social, la conducta de un pueblo puede ser entendida cuando se comprende la psicología de las masas y de ese pueblo en particular. La historia de una humanidad puede ser entendida cuando es comprendida la psicología de la raza, o lo que es lo mismo, el designio divino para esa especie. Si la psicología es el estudio del alma, entonces la psicología de las masas es el estudio del alma de la humanidad, y es ahí donde puede revelarse el misterio de los caminos que la humanidad va trazando a lo largo de su historia. Las causas espirituales de la evolución. Explicar el comportamiento humano es profundizar en las causas espirituales primeras, que dirigen desde lo más interno del ser, la evolución de cada individuo. Este impulso evolucionista que es dirigido y motivado por el plan divino que cada ser humano lleva inscrito en su cuerpo causal, se manifiesta en cada uno de los diferentes cuerpos como distintas tendencias. Cuando el ser humano empieza a percibirlo en los niveles más profundos de su psiquis, la psicología humana le empieza a llamar temperamento, personalidad subconsciente o inconsciente. Todos esos términos inventados por las ciencias humanas, tratan de explicar el conjunto de causas que proviene del vasto mundo interior humano, pero que, dada la ignorancia de los mecanismos que rigen los flujos de energía entre estos distintos cuerpos, se les ha dado en llamar, genéricamente, el subconsciente o el inconsciente humano. Las tendencias psicológicas y las experiencias. Tratemos de desglosar entonces algunos de los conceptos que la psicología humana ha adoptado para el estudio de la psiquis. El subconsciente es aquella región de donde nacen las internas motivaciones humanas, no se manifiesta a nivel consciente en el individuo, sino más bien, como tendencias tanto en su conducta física como en su conducta mental. Esas tendencias pueden ser explicadas en base al cúmulo de experiencias que la persona ha venido realizando desde su nacimiento. Sin embargo, más allá de la simple acumulación de experiencias, existen los impulsos provenientes de los cuerpos superiores humanos. Esos impulsos colorean y dan sentido a cada una de las experiencias que el ser humano va acumulando a lo largo de su vida, son el fruto de su evolución espiritual, son el fruto de sus corrientes ascendentes y descendentes de energía. Recordemos lo que otras veces han dicho hermanos míos en estas sesiones. Los hechos de la vida no tendrían ningún sentido si no fueran interpretados por la psiquis del hombre. Es el hombre el que da importancia o se la resta a las experiencias que va acumulando en su vida, y es el mismo hombre y es la misma psiquis la que extrae las lecciones que cada una de estas experiencias va dejando en la vida. ¿Qué determina la naturaleza o cualidad de la lección que es extraída de cada una de las experiencias?
Justamente esos impulsos que provienen de los cuerpos superiores y que son el fruto del largo caminar espiritual del ser, es decir, la cualificación de estas experiencias es el fruto de la evolución particular de cada ser humano. Si el subconsciente fuera el fruto, meramente, de una serie de hechos acumulados a lo largo de la vida de una persona, encontraríamos semejanzas muy marcadas entre parientes que hubiesen acumulado la misma naturaleza de experiencias, y creemos que hay evidencia de sobra para pensar de las diferentes personalidades manifestadas por individuos que han vivido bajo el mismo techo, con la misma educación, que no pueden ser explicadas de esta manera. Así pues, entendemos que la personalidad de un individuo en la cual el subconsciente tiene un gran influjo, está determinada, en gran medida, por el desarrollo espiritual que el ser ha acumulado a lo largo de su vida. Por otra parte, las influencias que el individuo está recibiendo del mundo externo, constituyen las lecciones que deberá ir asimilando para su propia evolución. La guía del yo superior. Los filtros. La luz blanca. Tratemos de entender ahora el mecanismo de cómo el yo superior va guiando a esa manifestación externa que no es otra que el ser humano. Todo individuo, en su conciencia humana, representa la manifestación más externa de un yo superior, siendo que los flujos de energía que descienden, bañan la conciencia del individuo proveyéndole de cierta capacidad para asimilar las experiencias que su cuerpo físico está acumulando. Entendamos que esa energía que ha descendido y que anima a su conciencia humana, ha debido pasar a través de distintos filtros. La insuficiente comunicación que existe entre la conciencia humana y la conciencia de los cuerpos superiores, impide que el flujo de la luz del alma llegue a iluminar plenamente a la conciencia del individuo. Decimos entonces, que el ser humano posee una iluminación limitada, pequeña y particular de su propia vida. Si pudiésemos hablar en términos de colores, diríamos que la luz blanca que proviene del alma es descompuesta en sus 7 colores a medida que pasa a través de los diferentes cuerpos del ser humano, y al igual que le pasa a la luz del sol cuando atraviesa vidrios de colores, adquiere la tonalidad de los filtros a través de los cuales va pasando. Así, si una persona tiene una tonalidad de color rojo, la luz que pasará a través de su aura interior será únicamente la del color rojo, y en su conciencia humana él verá a la vida y a todas sus experiencias a través del color rojo. Le parecerá que el mundo es de color rojo. Si en su aura predomina el color verde, él mirará a la vida a través de ese cristal de color verde, y las experiencias que vaya acumulando serán analizadas desde el punto de vista del color verde. Recordemos que cada color tiene asociada una cualidad, por lo mismo, las personas estarán viendo a la vida a través del amor, a través de la curación, a través del conocimiento concreto, o filosófico, o artístico. Todo esto, dependiendo del rayo que se manifiesta en sus personalidades. Ahora bien, es preciso, para que la evolución se dé, que el ser humano pueda captar las diferentes naturalezas de cada uno de los rayos, y entonces, la luz del alma, que en su origen es blanca, pueda llegar a ser comprendida a través del ejercicio de la percepción en cada uno de los distintos rayos. Sin embargo, el manejo de los filtros internos que el ser humano ha construido, no es una facultad que pueda ser dada o alcanzada por todos los estudiantes de la luz. Aún los estudiantes más entrenados pueden cambiar ligeramente la tonalidad de sus filtros internos a través del manejo consciente de las distintas energías de cada uno de los rayos. Sin embargo, esta práctica requiere de una disciplina férrea y largos periodos de ejercicios. Por esta razón, el yo superior de cada ser, y en particular de aquellos que se encuentran en el camino espiritual, los va acercando, en primera instancia, con otros seres cuyos puntos de vista sean complementarios, es decir, que su percepción de la vida sea a través de otros de los rayos. El coloreado tapiz que forma una escuela espiritual. El discípulo podrá ir aprendiendo la forma en que sus compañeros de estudios perciben la vida a través de sus continuas pláticas.
Esto se da en las distintas escuelas espirituales, en donde se conjugan distintos discípulos de diferentes rayos, cada uno provee a los demás de su visión particular de la vida y de la verdad. Su propia naturaleza, su propio rayo interior, les permite observar aspectos que sus compañeros de estudios no pueden. Juntos forman, entre todos, un gran tapiz de diferentes colores, donde los 7 rayos se conjugan y forman bordados y tejidos de una belleza inestimable. Esta es una de las funciones de las escuelas espirituales. Disociación entre las percepciones y las interpretaciones internas. Una vez que el individuo ha podido establecer las diferencias entre su forma de percibir las cosas y la forma en que la vida es percibida por sus hermanos de rayos diferentes, entonces puede iniciar prácticas de disociación mental, es decir, él disocia su percepción individual de las cosas y la percepción que podría tener si eliminara las distintas interpretaciones internas que él mismo formula de las experiencias que la vida le está dando. Cuando el discípulo puede convertirse en un observador, sin juicios de la vida, entonces está capacitado para penetrar en los siguientes arcanos del conocimiento superior. Eliminar sus juicios personales, significa retirar los filtros a través de los cuales observa la vida. Cuando deja de ser un juzgador de lo que está viendo, se convierte únicamente en un espectador, en un experimentador de la experiencia de vivir. En ese momento, la contemplación lo lleva hacia el siguiente nivel de conciencia, y aun cuando su naturaleza, su alma y su personalidad pertenezcan a algún rayo en particular, él tendrá la capacidad para establecer el nexo con su alma, sin tener que pasar a través de estos filtros. Decimos entonces, que el discípulo ha construido su propio Antakarama, el puente mágico entre su conciencia superior y su conciencia humana. Paradójicamente, no es el análisis el que lleva a la iluminación, sino precisamente la ausencia de análisis, precisamente, el estar como un simple espectador en la vida. Las etapas de la madurez espiritual. La madurez espiritual de un discípulo se mide en función de los juicios internos que establece de cada una de sus experiencias. Si el discípulo todavía oscila entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, correcto e incorrecto, significa que aún le falta un largo camino que recorrer. Si el discípulo aprende que todo es bueno y que simplemente varían las formas en que la energía del bien afecta a todo lo existente, entonces el discípulo, decimos, que lleva un camino más avanzado, pero aún le falta otro largo camino por recorrer. Si vemos que el discípulo goza observando a la vida y que en su pensamiento no existe sino el placer de ser, el placer de actuar, y que su pensamiento no es sino un pasaje instantáneo entre su intuición y la acción que concreta, decimos entonces que el discípulo está muy aventajado en su camino, pero aún así, todavía le falta un largo camino para llegar a donde debe llegar. Y más adelante, tal vez observamos que los discípulos caminan por el mundo guiados por su conciencia superior, sus manos y sus palabras son creadoras al 100%, su visión es completa y elimina las sombras hacia donde se dirige, su vista traspasa las caretas tras las cuales se esconden las personalidades humanas, el corazón y las mentes son perfectamente claros a su vista espiritual, lee las voluntades de los hombres y de los gobiernos y puede entender perfectamente cómo la voluntad divina se manifiesta en todas las cosas. Si todo esto lo observamos en los discípulos, decimos entonces que el discípulo se encuentra en la cumbre del conocimiento espiritual y que su paso en la tierra no es otro que la manifestación de la voluntad divina puesta en acción para bendición de los hombres, pero internamente nos miramos unos a otros, y decimos, aún le falta un largo camino por recorrer. Y algún día ese discípulo estará con nosotros y mirará hacia abajo tal como ahora nosotros lo hacemos y tendrá grupos iguales al que ustedes han formado y tal vez envíe lecciones similares a la que ustedes están recibiendo en estos momentos, bendecirá a Dios, los bendecirá a ustedes, bendecirá a toda la creación por las glorias alcanzadas, por la dicha inefable que se experimenta en estos niveles,
por la maravillosa alegría de poder participarles a todos ustedes un tesoro de conocimientos que seguramente reorientará sus vidas y las llevará por caminos más plenos de felicidad, pero déjenme decirles, que en su interno, sus más secretos pensamientos le dirán, que aún le falta un largo camino por recorrer. Esta es la historia de los iniciados, de todos aquellos que un día decidieron abrazar el camino del conocimiento espiritual. No es la meta lo que interesa sino el sendero. No son los logros lo que se busca, sino el servicio constante. No es la cima de la montaña la que atrae al caminante, sino la aventura del caminar, la aventura de escalar cumbres, la aventura de saberse ciudadano del universo, heredero de Dios, receptor de todas sus bendiciones. ¿Cómo actúa la visión sintética? Ahora bien, la visión sintética que estamos tratando de percibir, de alcanzar, no es aquella que se detiene en las formas, no es aquella que se detiene en los cascarones humanos, es aquella que penetra en las almas, en los corazones, en las miradas de cada uno de los seres que nos rodean. La visión sintética no ve las conductas sino las motivaciones ocultas, no ve los hechos fríos de la historia, sino las causas que lo originaron, no ve los cataclismos geológicos y los movimientos terrestres, sino la estupenda combinación de fuerzas que la naturaleza ha debido conjuntar para formar este maravilloso planeta, no ve a la Tierra como un accidente de un Dios caprichoso, sino como un capítulo más de la maravillosa historia de la creación. La visión sintética no desecha nada, no deja de lado ningún conocimiento de ningún tipo, porque entiende perfectamente que detrás de todo lo que acontece está la mano de Dios trabajando a través de sus creaciones. El ser se sitúa en un punto en el cual todos los caminos lo llevan a Dios, y a cada paso en su vida encuentra y estudia las múltiples manifestaciones de este inmenso poder que mueve mundos y galaxias. Detrás de los criminales, detrás de los niños, detrás de las madres, de los ancianos, de los enfermos, detrás de cada ser humano se encuentra un Dios manifestándose, y todos esos dioses no son sino manifestaciones de uno solo. La manifestación del Dios interior. Ver al Dios que se manifiesta en cada uno de los seres humanos, y sentir nuestro propio Dios interior manifestándose a través nuestro, es justamente entender la palabra hermano, es justamente entender esos lazos misteriosos, que desde siempre han unido a toda la humanidad, pero que nunca han sido comprendidos en su maravillosa manifestación. El discípulo que se lanza en forma atrevida a surcar los espacios de la enseñanza espiritual, es un ser que ha logrado traspasar las barreras de la piel, de las razas, de los lenguajes, de la geografía, de las historias, y ha podido llegar al punto de donde parten millones de rayos de luz, uniendo a cada uno de los corazones humanos, y entiende que cada corazón humano no es sino una extensión del gran corazón de Dios, palpitando y alimentando la vida en todas sus creaciones, y cuando se ha logrado comprender todo esto, cuando se entiende el pasado, el presente y el futuro de la humanidad, el discípulo, ebrio de la luz, se pregunta: ¿qué hay más allá? ¿Qué puede haber más allá? ¿Qué maravillosos tesoros encontraré en este camino interminable que asciende hacia las más altas cumbres que Dios ha provisto para nosotros? Y pareciera que una voz le hablara desde todas partes, tanto externa como internamente: más allá estás tú mismo convertido en Dios, convertido en mí mismo. Cuando todo tu ser se convierta en ojos para ver lo que pasa hasta en los rincones más alejados de la creación, cuando sientas fluir por tu ser interior las fuerzas que mueven a los astros, cuando sientas formarse en ti mismo las galaxias, cuando sientas que tu conciencia se expande hasta reventar en millones de formas y sentir que tu unidad se descompone en pequeñas unidades de vida que después se llamarán galaxias y estrellas y soles, cuando sientas en ti mismo la evolución del universo, entonces, y solo entonces,
Dirás que el camino ha terminado, y el silencio coronará tu esfuerzo y no experimentarás nada, sino una multitud de murmullos que provienen de todas las partes de tu ser, y que cuando tu oído poderoso aísle a uno de esos murmullos, encontrarás el ruido de una galaxia expandiéndose, o tal vez encuentres el silbido que deja un cometa al moverse alrededor de los soles, o quizá escuches el rumor del aire cuando sopla entre las hojas en un bosque perdido de algún planeta, quizá escuches sonrisas de nimbos o el rugido de un sol que explota. La creación estará contigo y la síntesis se habrá consumado. 2. Viaje al centro de la conciencia. Como recordarán, explicábamos que la visión de síntesis es gradualmente alcanzada a medida que el ser humano camina por el sendero de la luz. Las primeras fases comprenden, exclusivamente, la capacidad que adquiere el iniciado, de poder observar la voluntad divina actuando detrás de cada cosa. Más adelante, su visión se expande y abarca todo el planeta, entiende los motivos ocultos detrás de la evolución de las especies y, asimismo, empieza a asomarse a los misterios del universo. Sin embargo, sigue su camino que aún es largo, hasta llegar a los niveles en que nosotros nos encontramos. En esos momentos, su trabajo consistirá en guiar a razas de humanidades, o tal vez funcionar como auxiliar de la evolución de algunas de las especies que pueblan los mundos, y sus pasos los llevarán de una aventura a otra, hasta que, algún día, su visión abarque a todo el universo. Su percepción será total, completa, y encontrará que en él mismo, se manifiestan los planetas y los astros. Podrá trazar vivencialmente todas las líneas que unen a cada uno de los seres creados, con Dios. Podrá recorrer los mismos caminos que la voluntad divina recorre a través de los hilos invisibles que mueven los designios de todos los planetas y las razas. Entenderá lo que el aliento de vida significa para la evolución de la creación. El significado oculto de la palabra voluntad, como el deseo divino de que las cosas se manifiesten y se muevan, siguiendo las líneas trazadas por el plan divino. Toda esta visión sintética, todo este trayecto que hemos descrito, no es algo que pueda alcanzarse con el simple escuchar de su explicación, es preciso iniciar una transformación dinámica en el momento presente. Todos ustedes conforman a un grupo de iniciados, a un grupo de seres, que decidió tomar este camino para auxiliar en el servicio a mis hermanos, que cumplen con una misión instruyéndolos a ustedes, y llegando, en forma de enseñanza o bendiciones, a todas las personas que los rodean. El proceso de transformación dinámica requiere un trabajo permanente y una vigilancia continua sobre cada una de las cosas que hacen, piensan o visualizan. No es posible generar algún cambio si antes no se da dentro de ustedes. Se han descrito, paso a paso, las sucesivas transformaciones que se van dando en el discípulo a medida que camina por el sendero de la iniciación, pero ahora, ha llegado el momento de que pasemos de lo teórico a lo práctico. Es preciso entender que estamos dentro de un proceso de cambio, que mientras escuchan estas palabras, sus cuerpos superiores están siendo trabajados mediante acciones específicas, energías particulares, que buscan equilibrar desbalances y fortalecer áreas débiles en sus cuerpos energéticos. A este proceso de terapia en cuerpos superiores, debe corresponderle un cambio a nivel personalidad, un cambio generado voluntariamente por ustedes. De esta manera, los trabajos que se den, podrán tener la correcta expresión en el mundo tridimensional, gracias a las modificaciones en su conducta que cada uno de ustedes hizo. Hablar de un proceso transformativo es hablar de un ejercicio permanente de la voluntad humana, con el objeto de producir el efecto que se está deseando. Queda, sin embargo, la pregunta: ¿cuál es este proceso? ¿Qué es específicamente lo que debemos hacer a fin de cumplir con la parte que corresponde a la personalidad? La percepción del mundo. Permítanme ahora explicarles cómo es que este proceso de cambio puede complementar los trabajos que se están haciendo en sus cuerpos superiores. Para empezar,
debemos entender que la personalidad de un individuo es el fruto de la imagen que ha obtenido del mundo en el que vive, es decir, su percepción del mundo que le rodea condiciona la conducta que tiene la persona en la sociedad. Nosotros buscamos, a través del trabajo en los cuerpos superiores, modificar esa percepción del mundo, es decir, cada uno de ustedes irá observando cómo su forma de pensar, su forma de observar las cosas, su forma de juzgar, estará cambiando. Sin embargo, su conducta se resiste a cambiar, dado que lleva una inercia alimentada durante largos años. Vemos entonces algunos criterios de cómo ir modificando la conducta personal, a fin de que el proceso de concretar las ideas que se perciben en los cuerpos superiores, puedan traducirse en hechos concretos, reales, prácticos. Criterios para modificar la conducta personal. 1. En primer término, tenemos el criterio de que todos los seres humanos poseen filtros a través de los cuales observan al mundo. 2. Estos filtros pueden ser limpiados y aclarados para beneficio de la persona. Este es justamente el proceso que nosotros estamos practicando en cada uno de ustedes. 3. Las experiencias acumuladas están continuamente agregándole color a los filtros, a través de los cuales se observa la realidad. Esto quiere decir, que cada una de las actividades que desarrollamos y que se traducen en experiencias, colorea nuestros filtros. Consecuentemente, podemos afirmar, que si la persona no emite juicios al respecto de lo que está viviendo, su filtro se mantendrá limpio. Práctica de disociación y ausencia de juicios. Una práctica interesante es la de no elaborar juicios, observar fríamente los hechos disociándose de ellos, es decir, observándose a sí mismo como si fuera otra persona. De esta manera, las cosas, que en un momento dado pudieran afectarnos, y que, por lo mismo, nos obligan a tomar un cierto juicio, se convertirían en experiencias ajenas. Al disociarnos, los problemas y las experiencias pertenecen a otro, mientras que nosotros permanecemos contemplando y con el control de la escena. Disociación y ausencia de juicios, son las palabras clave que tendrán que recordar. Este es el ejercicio que les pido realizar como parte de un entrenamiento para alcanzar la visión sintética. Lazos de energía. Más allá de lo que podríamos llamar la síntesis de todas las cosas, se encuentra el poder que tiene el hombre para unirse a su creador, al menos momentáneamente, y tener una percepción global del universo. Esto, podríamos explicarlo como el acto de viajar a través del hilo invisible que une a nuestro ser, con ese maravilloso centro que llamamos la voluntad de Dios. En nuestro caso, este centro se encuentra localizado en el punto central de nuestra galaxia. Ahí, gigantescos receptáculos perciben la voluntad divina y la emanan en forma radial hacia todas las inteligencias que pertenecen a esta galaxia. Esa armonía cósmica o música de las esferas puede ser contactada, y todo esto, mediante sencillas prácticas que en estos momentos quisiera desarrollar con ustedes. Entendamos, que como hijos de Dios, permanecemos unidos a Él. Entendamos que esa línea, es un lazo de energía, es un lazo de conciencia, un camino a través del cual nosotros podemos viajar y llegar a comprender, más intensamente, lo que solo unos cuantos de los grandes iniciados de la humanidad han podido hacer. Práctica. El ejercicio que vamos a practicar, ustedes lo podrán repetir en sus casas, simplemente cuidando que no se les interrumpa y tratando de evitar la generación de ruidos fuertes que rompan su concentración. Pongan mucha atención porque lo que vamos a hacer es un viaje. Vamos a visualizar, y quiero que pongan mucha atención. Vamos a visualizar a nuestro cuerpo energético, obsérvenlo y siéntanlo como una burbuja de luz. Su capullo astral se encuentra perfectamente iluminado y pueden observar a su asiento de conciencia igualmente, a la altura de la cintura, ligeramente corrido hacia el lado derecho. Traten de sentirlo y de verlo, sumérjanse dentro de esta visión. Ahora, por el simple poder de la voluntad,
vamos a iniciar un viaje dentro del asiento de conciencia. Sientan que este asiento va iniciando un recorrido hacia el centro, viajen junto con él, siéntanse dentro de esa pequeña esfera que es el asiento de conciencia y vean cómo las fibrillas, a medida que ustedes van internándose, se empiezan a iluminar y a iluminar. A medida que avanzan en su recorrido hacia el centro, una mayor cantidad de fibras se van iluminando. Poco a poco estamos llegando hacia el centro y vemos ya una vasta área iluminada de nuestro cuerpo astral, activada por nuestro asiento de conciencia. Estamos a punto de entrar, estamos llegando, empezamos a introducirnos dentro del núcleo astral, ese gran centro de nuestro capullo que se encuentra esperándonos. Estamos metiéndonos y rápidamente alcanzamos nuestra centralización, estamos ahora en el centro de nuestro capullo astral, observamos hacia afuera y todas las fibrillas de nuestro capullo se encuentran activadas, despiertas. Ahora, vamos a tratar de iniciar un viaje hacia arriba por toda la columna vertebral de nuestro cuerpo astral. Lentamente, el centro del núcleo astral empieza a subir y a subir, la emoción empieza a aparecer, las fibrillas activadas empiezan ahora a emanar chispas de luz. El siguiente secreto a aprender es que el movimiento del núcleo astral, en forma ascendente, va dotando a las fibrillas del capullo con una energía cada vez mayor, de tal manera que cuando el núcleo astral se encuentra en la cúspide del capullo, todas las fibrillas se encuentran emanando chispas de luz. Cada una de esas fibras se convierte en un rayo que emana hacia afuera de sus cuerpos. Tratemos entonces de seguir visualizando cómo el núcleo astral sigue subiendo y subiendo. Dentro del capullo, las fibrillas que se encuentran a la altura de las manos, empiezan a iluminarse y a despedir chispas de luz, como si estuvieran sobrecargadas de energía. El proceso de ascenso sigue adelante, nuestro capullo, nuestro asiento de conciencia, empieza ahora a llegar hasta el entrecejo. Nuestros pies y nuestras manos, físicamente, empiezan a emanar esas chispas de energía, y seguimos adelante. Llegamos hasta la cúspide del capullo astral, observen ahora el capullo y la mancha que ha quedado en la parte superior, ahí se encuentra nuestra conciencia. Todo nuestro cuerpo se ha convertido en rayos de luz brillantes, emanando chispas y luces intermitentes en todas direcciones. Experimenten la sensación de tener su cuerpo convertido totalmente en luz. Ahora, pasemos a la siguiente fase. Imaginen que el asiento de conciencia empieza a salir del cuerpo, véanlo, vean su movimiento y ahora siéntanlo, sientan al movimiento, sigue moviéndose hacia arriba y nuestro capullo astral ha pasado a ser un cuerpo más de manifestación de esa conciencia que está viajando hacia el centro del universo. Ahora, vean lo que Dios ve. Las galaxias, los planetas, los cometas, las estrellas empiezan a ser parte de su campo de visión, miran hacia abajo y ven que se encuentran unidos a varios cuerpos, el hilo por donde vamos viajando, se bifurca más abajo de nosotros y se conecta a varios seres. Podemos entonces afirmar que nosotros somos varias personas a la vez. El hilo por el que viajamos no une únicamente a nuestro cuerpo, sino a varios más, y a medida que seguimos viajando, observamos que es una mayor cantidad de personas las que se encuentran unidas en este punto. Entendemos la función que desempeñan los manus de la raza y los machoan, su trabajo consiste en situarse en alguno de estos puntos para tener una influencia decisiva sobre una nación o sobre un pueblo particular. Sientan la energía que corre a través de sus cuerpos, sientan la energía que respiran a través de ustedes, sientan el movimiento de las diferentes fuerzas que trabajan en el universo a través de su cuerpo, observen la permeabilidad de sus cuerpos para estas energías, observen que cada vez que una de estas energías incide en su cuerpo, pareciera que lo moviera hacia otro punto de evolución personal, son las fuerzas actuando. La insensibilidad que caracteriza a los estudiantes encarnados, se convierte ahora en un poderoso instrumento para llegar a conocer las fuerzas que mueven al universo, sientan los vientos espirituales, cada energía, cuando les llega, lo hace como si fuera un viento, penetra en sus cuerpos superiores, los colorea y les deja una lección,
que aunque no es puesta en palabras, se transforma en impulsos que después determina la conducta de los individuos afectados por esas energías. Por ejemplo, en nuestro caso, si una cierta energía nos ha manifestado el impulso de trabajar en cierta área, el resto de las personas que se encuentran conectadas conmigo hasta este nivel, también sentirán los mismos impulsos, aunque es probable que cada quien lo interprete en diferente forma, el resultado vendrá siendo el mismo. Todo esto no es sino la manera natural como la evolución del universo se sigue dando. La visión sintética es el primer paso para alcanzar estados de conciencia superior. Es mi deseo iniciar una serie de prácticas que vayan capacitándolos, gradualmente, para convertirlos en perfectos instrumentos de la ley divina en la tierra. La visión sintética no es sino el primer paso, más allá de todo lo que ustedes puedan percibir, se encuentra todavía un vasto universo, el cual no puede ser expuesto en términos de lenguaje, requiere ser descubierto por ustedes mismos y, finalmente, llevarlo hacia otras personas. Por ahora solo me resta recordarles, que la práctica que hoy hemos realizado, les permitirá alcanzar estados de conciencia muy superiores al normal. Habrán observado que no existe un camino de regreso en la práctica, la intención es que la mente humana se afiance, se ancle en la conciencia divina y dejarla permanentemente allí. Les pediré también que no olviden la práctica que deberán desarrollar, ausencia de juicios y la disociación. Manténganse con decisión y trabajen disciplinadamente, para que los objetivos que están persiguiendo puedan llegar a feliz término.